Muy buenos días. Como usted ha traído su plan de trabajo, vamos a concederle, según convocatoria eran 5 minutos, le vamos a otorgar, si usted desea utilizar 2 minutos más, lo cual nos daría un total de 7 minutos para que usted pueda exponer su plan de trabajo. Luego vamos a pasar a una fase de preguntas y respuestas en la cual usted va a tener un máximo de 3 minutos para poder responder cada interrogante. Usted puede llevar su control de los tiempos. Hay un cronómetro acá para que usted pueda llevarlo. Vamos a ser estrictos por efectos de respeto a todos los postulantes. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, honorable comisión. Básicamente, el plan de trabajo para el Ministerio Público marca como el primer punto el marco teológico y los principios rectores. Les voy a pedir que pasemos a la siguiente presentación. En el punto 1.1 tenemos la visión institucional, que básicamente trata sobre el cumplimiento integral de principios constitucionales, destacando la presunción de inocencia y el debido proceso. En el 1.2, los paradigmas de la justicia, transición de un sistema punitivo tradicional a uno de inclusión de las víctimas y replanteamiento del conflicto, es decir, la gestión del conflicto. 1.3, independencia y autonomía, reivindicación de la objetividad e imparcialidad como guías para que el Ministerio Público recupere su capacidad de respuesta social. En el punto número 2, la política criminal y persecución penal estratégica, básicamente dice la propuesta técnica para la priorización de recursos y efectividad de la investigación. En el 2.1, priorización basada en datos. Es importante esta parte donde está resaltado, donde dice indicadores, por algo está resaltado, que más adelante puedo ampliar esto. Estos indicadores pues deben de generar datos confiables para enfocar recursos en delitos que generen mayor afectación a la población. En el 2.2, la métrica de calidad, sustitución del enfoque en el número de desestimaciones por respuestas de calidad y modelos de reparación integral para las víctimas. En el 2.3, la participación social, incorporación de sectores sociales y asociación de víctimas para medir resultados y ajustar los criterios de política criminal. En el punto número 3, honorable comisión, la modernización, el despacho fiscal cibernético e inteligencia artificial. Esto quiere decir que es como una respuesta inmediata, como que si estuviéramos nosotros en un hospital donde se adelantan todas las diligencias, no para tener varios plazos, sino para hacer ese tratamiento específico de la parte legal y la parte médica, que también lo puedo explicar más adelante, respecto a cómo se ha diligenciado estos conflictos. El eje central sobre la transformación digital de la institución, el 3.1, la inteligencia artificial, implementación de modelos propios de IA para el análisis de información ante fenómenos criminales de alta complejidad. El 3.2, el despacho virtual, creación de despachos cibernéticos integrales para la gestión de tiempos y recursos, en el punto que ya lo habíamos tratado. 3.3, la interoperabilidad, compatibilidad de sistemas informáticos con la PNC y el órgano judicial y otras instituciones del sector justicia para unificar criterios de clasificación en primer término y análisis de la información. En el 3.4, transparencia remota, acceso digital para que víctimas y representantes legales consulten el avance de investigaciones en tiempo real desde cualquier ubicación. El 4, modelo de gestión y operatividad en flagrancia, optimización de la respuesta inmediata y administrativa. El 4.1, unidad de análisis criminal, abandono de la resolución caso a caso para construir redes de conocimiento que ataquen fenómenos criminales complejos. En el 4.2, centros de atención integral, creación de centros de delitos en flagrancia con atención médica y legal inmediata. El 4.3, depuración administrativa, decodificación de funciones administrativas versus funciones de investigación para eliminar la burocracia sin resultados. En el punto número 5, administración, recursos, auditoría social, gestión del talento y transparencia financiera. Auditoría social, implementación de mecanismos de transparencia en el gasto y limitación de procesos
bajo reserva, permitiéndonos solo para proteger la dignidad de poblaciones vulnerables. Nuevos liderazgos, el 5.2, formación de profesionales jóvenes con pensamiento flexible para gestionar los niveles de conflictos y resolución de problemas en los distintos niveles del sector justicia. El 5.3, la dignificación, la dignidad en el servicio, fomento de la convicción de que se sirve a personas iguales a nosotros en dignidad y derechos. El 6, articulación con otros organismos del Estado e instituciones del sector justicia, mecanismos de coordinación interinstitucional, coordinación de alto nivel y multinivel, articulación con los organismos del Estado, entre otros ejecutivo, legislativo y judicial, en la aplicación de políticas de Estado específicas, así como las otras instituciones del sector justicia. Y el 6.2, modelos de intervención conjunta, modelos de intervención para la participación en instancias de coordinación material no formal o sin contenido material para la ejecución de proyectos de atención integral a las víctimas. Estoy preparado para sus preguntas, honorable señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la fase de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los comisionados quiere realizar alguna pregunta. Bueno, por favor, señora secretaria. Gracias, postulante Colindres. En su plan de trabajo, usted habla de evitar la burocracia sin resultados en el Ministerio Público, trabajar en un sistema, abandonar un sistema punitivo tradicional y recuperar la capacidad de respuesta del Ministerio Público. ¿Cuáles serían acciones concretas para lograr estos objetivos a corto plazo? Muchas gracias, honorable comisionada. Básicamente, en este punto es importante uno hacer saber o ver que el Ministerio Público no puede ser una copia de lo que ya son los juzgados, ¿verdad? Usted, al igual que otros colegas, ha sido juez, pues también la presidenta sabe cuáles son las debilidades institucionales y la democracia, por ejemplo, la burocracia en este sentido de hacer cosas que no tienen sentido, honorable comisionada. ¿Y cómo? Pues básicamente haciendo una orientación específica de que este tipo de documentos y de trámites no se pueden seguir haciendo. La burocracia que no tiene sentido por justificar un trabajo, honestamente nosotros como ciudadanos no sabemos qué es lo que están haciendo ellos. Usted llega como litigante o está tratando con ellos como juez y dice, no, es que fíjese que el sistema así me lo plantea y las investigaciones, cuando usted las revisa, son investigaciones tan pobres que si al final uno no le dice, mire, le voy a dar oportunidad para que vaya y componga eso, ¿verdad? Entonces, ¿a quién terminan afectando? A las víctimas. Entonces, yo dije en todo el plan, honorable comisionada, que uno de los principales puntos es que cuando llegue una denuncia o llegue un conflicto, nosotros ya estamos tarde para responder. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Cuando usted o cuando cualquiera de nosotros llega, por ejemplo, herido de bala a un hospital, no van a esperar a que lleguen a sacarle los peritos la bala, sino que le tienen que dar esa atención. Entonces, si la atención es inmediata en lo médico, ¿por qué no puede ser inmediata también en lo legal? Entonces, ya cuando amaneció, el fiscal del Ministerio Público puede tener su carpeta hecha, incluso si ya se pudo, la primera declaración y todas las demás diligencias que se hicieron en esa etapa primaria. Pero si usted lo deja al tiempo, va a tener un expediente y 100,000 expedientes atrás. ¿Y qué va a terminar haciendo? Desestimándolos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Decano Lepe. Muchas gracias, presidente. Doctor Colindres, buenos días. Buenos días, doctor. En su consideración, ¿cuál cree que es hoy en día el reto institucional más grande que tiene la Fiscalía General? Bueno, se ha olvidado de la víctima y al olvidarse de la víctima se ha olvidado de su razón de ser. No resuelve conflictos. Ya vimos nosotros que
en las desestimaciones tiene alrededor del 65% de desestimaciones y yo me atrevería a decirle que ese porcentaje no es real. Puede ser que sea mayor. Como mínimo puede ser eso. Pero ¿qué pasa? Cuando usted desestima en automático, como que si fuera un robot, esos conflictos regresan a la sociedad. Pero cuando regresan a la sociedad, van a regresar a usted, no ya en pequeño, crecieron afuera y tienen otras manifestaciones delictuales en las cuales uno, pues obviamente sí tiene que investigar qué fue lo que pasó, pero a eso usted también le puede añadir que hay otros conflictos u otros problemas. Todos los que nos hemos dedicado a esta parte del derecho penal, sabemos, por ejemplo, que los asesinatos o los homicidios no se dan por casualidad. Tienen conflictos que ya son a veces antiguos. Y ese tipo de resoluciones, esa gestión del conflicto que no ha podido hacer el Ministerio Público, independientemente de cuál sea, puede ser un caso fácil o un caso de estructuras criminales, de todo modo va a crecer. Y esa es la parte a la que nosotros nos estamos enfrentando hoy. Me comentaba alguien allá afuera, no sé si ya vino alguno de los participantes, dijo, sí, ¿por qué? Le dije, porque afuera había una escena del crimen con unos balazos. Entonces, no es como que si fuera como que tan extraño para nosotros que ese tipo de conflictos se dé incluso alrededor de esas instalaciones o que le puedan pasar a personas conocidas. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? La responsabilidad mínima es gestionar esos conflictos y por lo menos investigar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Aragón. Muchas gracias, buenos días. Acá, Perfecto. gusto saludarlo. Gracias. Al inicio de su exposición logré tomar nota, pero no pude completar de escuchar su concepto. Usted hablaba de los delitos que generan mayor afectación a la población. Como el que ya Correcto. Mi pregunta es, de su diagnóstico, ¿cuáles son los delitos que generan mayor afectación a la población? Bueno, doctor, fíjese que en derecho penal lo que uno tiene son constantes y esas constantes, por eso también dije, la resolución no del caso a caso, sino que básicamente usted lo que tiene son variables constantes y cuando usted ataca esas variables constantes, no va a ir por la persona que distribuye las drogas, que sí tiene que ir, pero aparte de eso tiene que ir detrás de la estructura de la persona que se dedica a eso y contrata a otras personas. Igual, por llamarlo de una forma, yo no sé si está bien o está mal llamarlo de esa forma, pero las empresas que se dedican a sicariato, ¿verdad? ¿Y por qué le digo así? Porque la parte de las muertes violentas, pues no se dan solo así, necesitan una estructura. Y esa estructura tiene participación con otros actores que también hay que investigar, algunos que son estatales, otros no estatales y otros individuales, doctor. No sé si con eso le respondo o quiere que... Tal vez mi pregunta iba un poco enfocada en las entrevistas. Hay mucho enfoque al crimen organizado, que evidentemente existe. Pero como usted hablaba de delitos que generan mayor afectación, no podemos dejar de lado que existe la delincuencia común, que no forzosamente pertenece al crimen organizado y que se da. Entonces, por eso mi pregunta, más allá de lo que se refiere al crimen organizado, ¿verdad? Es, desde su diagnóstico, ¿cuáles son esos delitos, digámoslo, de delincuencia común que son las que generan mayor afectación? Pues ya lo generan varios diagnósticos, que son la violencia contra la mujer, los robos, los hurtos, cualquier tipo de asalto, doctor, pero básicamente ahí la clasificación tiene que ir de mayor a menor en cuanto a la clasificación de más complejo a más simple, pensaría yo. Esa sería la priorización. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle qué metodología piensa usted emplear para definir metas, indicadores y líneas de base para el desempeño de todas las fiscalías. Fíjese, estimada Presidente,
Básicamente, uno cuando se pregunta por qué los resultados del Ministerio Público, a veces uno mira las evaluaciones del desempeño y en las evaluaciones de desempeño, las etapas intermedias no tienen los mismos puntos que tienen otras diligencias. Las acusaciones no tienen los mismos puntos que otras diligencias y otras diligencias pueden ser tal vez menos graves, pero son los indicadores. Por eso dije yo, debemos de tener indicadores para cada una de las cosas. Entonces, básicamente, si usted, por ejemplo, tuviera un helicóptero y le dicen, mire señora presidenta, que el helicóptero usted lo toma a cuenta propia porque no está bien de este repuesto, no está bien de esta gasolina o lo que sea. Entonces, usted lo que no tiene es un indicador propio o un indicador confiable que le permita a usted tomar la decisión, tanto administrativa como de persecución penal. Entonces, el primer elemento ahí es reformular los indicadores. ¿Y de dónde van a venir los indicadores? Pues los indicadores definitivamente vienen de los conceptos, vienen de la práctica, y esa práctica es la que hay que formular y la que hay que evaluar constantemente para tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Si ustedes han visto cuando la fiscalía ha tomado un tipo de decisión administrativa o en este caso de persecución, ¿cuánto tiempo tarda en operabilizarse? Regularmente es un año. Y el periodo allá, yo estoy bien claro, dice 2026, 2030. Entonces hay que tener varias acciones multinivel porque tiempo no hay. Hemos pasado, honestamente, hemos pasado casi 12 años con una institución que no está muerta, tal vez está 3 veces muerta o más. Y el que se vaya a hacer cargo de eso tiene que saber a qué se va a enfrentar y qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Tener indicadores confiables. Muchas gracias. Bueno, decano Ruano. Buenos días, doctor. En relación a la transparencia, ¿tiene alguna política para implementar para que el Ministerio Público pues, sea transparente frente a la sociedad en toda su actuación? Fíjese, doctor, que en algún tiempo, pues a mí se me permitió ser parte de un programa de Centro de Apoyo al Estado de Derecho. Yo miro algunos de CREA USAID, miro algunos compañeros que están ahí atrás. No he tenido oportunidad de saludarlos, pero sí los vi de lejos. Y básicamente ahí lo que se tenía era un seminario permanente. Y en ese seminario permanente podía venir el doctor Caferata Nores, el doctor Alberto Martín Binder, cualquiera de ellos, y le hacían preguntas y sobre esas preguntas y sobre las necesidades que tenía tanto el Ministerio Público como el órgano judicial u otras entidades, se trabajaba la parte de cooperación internacional, doctor. Entonces, creo yo que una de las partes importantes es retomar esos seminarios permanentes, como para llamarlo de alguna forma, que no sería específicamente ese nombre, sino que la idea y el sentido para que las personas pudieran indicarle a usted, miren, fiscales, nosotros estamos observando tales y cuales fenómenos, ¿por qué no le ponen atención? Entonces, el Ministerio Público creo yo que dejaría de ser ciego, sordo y mudo, y todavía le podría ayudar al órgano judicial simbólicamente en el sentido de quitarle la venda y quitarle la espada y ponerle una vara de medir, porque con esa vara de medir y la balanza de pesar, tiene que hacer sus evaluaciones cuantitativas y cualitativas respecto de cada una de las situaciones que se le presentan, ayudado obviamente pues con la ciencia, que ustedes van a enfrentar cualquier tipo de problema y la ciencia tiene sus limitaciones, ¿verdad? ¿Y qué tipo de limitaciones tiene? En medicina es, mire, usted tiene una enfermedad terminal y lo único que podemos hacer es paliarlo. En el derecho también, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se haga ni el esfuerzo, ni se le asignen recursos, que ese es otro punto, ¿verdad? Importante para poner a la víctima y a la sociedad en el centro de ser del Ministerio Público, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar por
Decano Aragón. Sí, un poco con relación a la pregunta que le hacía la señora Presidente. En su plan de trabajo, cuando se refiere al modelo de gestión de fiscalías y cuando se refiere a los aspectos de las medidas financieras, habla de una evaluación respecto de los resultados actuales. Evidentemente, lo primero, asumo que ya usted tiene un diagnóstico previo que tendrá que concluir ya estando dentro de la institución. Y en función que el tiempo es corto, como usted ha dicho, ¿cuál es su proyección para poder completar esta evaluación que usted necesita para la implementación de sus primeras acciones? Gracias, doctor. Y si entiendo bien, usted me lo dice, y si no, pues me lo aclara, que independientemente de los diagnósticos, nosotros no podemos quedarnos en diagnóstico. Por ejemplo, cuando uno llega y dice, diagnóstico 1, ¿cuánto se tardó? 1 año. Mesa técnica, ¿cuánto se tardó? 2 años. Después, implementación de los indicadores de la mesa técnica, ya lleva 3 años. Y después, cuando ya va a salir, tiene las acciones. Pero eso ya le cambió, se le acabó el periodo. Entonces, no es que yo me tenga que dedicar única y exclusivamente a esperar los resultados de estas acciones. Y, por ejemplo, si yo hago una comparación, las comparaciones son perfectamente entendibles en la ciencia. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio Público? Redondémoslos, alrededor de 4.000 millones. Hace 10 años, una organización internacional en Italia tenía alrededor de 55.000 millones de euros. Entonces, ¿a qué se enfrenta? Una institución. Y el Ministerio Público, que es como el eje central para coordinar y, en este caso, combatir un territorio tan estratégico como es Guatemala, que tiene conexión con alrededor de 26 países. No vamos a ser nosotros inocentes de decir que no están pasando cosas en este momento. Están pasando cosas, pero al final lo que nosotros tenemos que hacer es una convicción clara de cuáles son las acciones principales que nosotros tenemos que tener que afectan principalmente a la asociación, a la sociedad, como ya se lo dije. Hay crimen organizado, pero ese crimen organizado también genera otros delitos que son no de crimen organizado. O sea, no es un fenómeno que se pueda decir o explicar que es exclusivo. ¿Por qué? Porque nosotros, el deber de nosotros como operadores de justicia, doctor, es ser mejor que ellos en todos los aspectos. Sí, pero mi pregunta específica es, entiendo que no se va a tomar los 4 años de diagnóstico. ¿Cuánto ha previsto que le tome esa evaluación inicial? Fíjese que ¿O la evaluación ya la tiene? Fíjese que honestamente hay muchas de las evaluaciones que nosotros podemos ver en los diagnósticos. Por ejemplo, hay un informe que dice el Ministerio Público claro e ineficiente. El resultado de eso es 70,000 quetzales por caso. Muchas gracias. Vamos a dar por concluida su entrevista. Le agradecemos mucho el tiempo. Lo van a acompañar.